Bueno, y acá está el doctor Lautaro Bruera haciendo su columna internacionales. ¿Cómo le va, mi querido Lautaro Bruera? Hola Julio, hola Iva, amigo querido, ¿cómo están por ahí? Ahí lo estamos escuchando, a ver, de fondo, ¿puede ser? Puede ser, exactamente, está ahí en los últimos días de vacaciones, no sé si se nota. Bueno, pero va a tener un día más porque el lunes hay paro docente. Es verdad, es verdad, es Eh, verdad, va a la escuela pública, pero bueno, y vieron las que hay privadas distintos también paran, mecanismos. ¿eh? Es verdad, Sadop, el amigo Martín Lucero ahí La verdad definió que conjuntamente. han hecho una tarea de concientización muy importante, tanto la gente de ANSAFE como la gente de SADOP, y creemos que, así como el gobernador dijo que el de lo de los policías era un reclamo lícito y justo, este Ajá, también es un reclamo lícito y justo. Y exactamente. el que se realice es un reclamo lícito y justo. Gobernador, no hay trabajadores del Estado de primera y trabajadores del Estado de segunda. Bueno, Lautaro, la verdad que hemos tenido algunas novedades poco auspiciosas para la paz mundial y una de ellas es que esta mañana hubo un bombardeo a Kabul por parte de Pakistán. Pakistán y declaró abiertamente la guerra a Afganistán también digo, en estas condiciones. Me parece que Medio Oriente está en consonancia con los intereses que se están desenvolviendo en ese lugar, tanto por parte de Israel como por parte de eh, Arabia Saudita, como por parte de Estados Unidos, como por parte de Rusia. Todo el mundo tiene una cuota de interés en esos conflictos, ¿no? Así es, Julio, no tenemos que ser ingenuos a esta altura de la circunstancia, tampoco pasarse de rosca hacia el cinismo y ni hablar los estadios superiores del cinismo que ya lo vemos cotidianamente en distintos pronunciamientos y acciones. Pero exactamente, el enemigo o el conflicto más importante cercano que tiene Pakistán es con la India, el país más poblado del mundo en estos momentos, uno de los motores económicos fundamentales, parte fundante del BRICS y que además le compra petróleo a Rusia, con lo Claro. cual significó una multa de otro país que está un poquito lejos, que su propia Corte Suprema le dijo al que pone la multa que no tiene esas atribuciones, no por los otros países, por el respeto externo, sino porque es un mecanismo legislativo el que se tiene que activar en Bueno, en todo ese caso. sentido, su mejor alumno tampoco respeta la Constitución Me, me hizo, me ni la hizo, me hizo independencia del acordar en poder. parte, me hizo acordar en parte, exacto. Ujú. Pero bueno, tanto que se hablaba de que la India, que la cuestión autoritaria y qué sé yo, los mecanismos institucionales funcionan con el nivel de complejidad que tienen, pero con el respeto y el resguardo también de los distintos poderes, del balance. Así que por eso Alemania en la cumbre de seguridad que se produjo la semana pasada, destacó el rol fundamental que tienen países como Brasil y la India en el nuevo organigrama y entramado que se está configurando a nivel mundial y que tiene mucho más puntos en común con parte de Europa que, en todo caso, otros países, digamos, que en la práctica tienen acciones diametralmente opuestas a las que llevan adelante. Eso lo destacó el primer ministro alemán en la cumbre de seguridad y ya el propio Macron también había hecho algunas manifestaciones en ese sentido de resguardo de los distintos organismos multilaterales que comparten con el BRICS, por ejemplo, Claro. que en estos momentos supera el G7 en términos económicos, En ¿no? Con la términos de ampliación que volumen hizo. económico, sí, sí. Por lo tanto, bueno, el panorama en ese sentido
cuando no se puede compensar la disputa en términos económicos, se recurren a otro tipo de acciones, con lo cual supongo que deben estar advertidos los distintos países para no entrar en ninguna escalada, como bueno, lo que también sucedió en las costas del Caribe, que me hizo acordar a la añeja guerra contra España, digamos, ¿no? En el proceso de independencia tardío de Cuba, digamos, que bueno, se hizo un simulacro de una acción contra un barco norteamericano para insertar a lo que los propios norteamericanos llamaban la guerra del azúcar, digamos, Ah, ¿no? sí, sí. Porque ahí intervino Hertz, el creador del periodismo amarillo, que era el propietario de gran parte de los ingenios azucareros, y en realidad su interés tenía que ver con preservar esos intereses Mirá e vos, me insertarse en el hizo, control a través de la enmienda Platt, por ejemplo, ¿no? claro, De todo el me esquema de trajo a funcionamiento. cuento, me trajo a Sí. cuento una realidad en otro momento de nuestro país también, donde el grupo Clarín argumentaba, ¿a quién se le ocurre que un diario puede estar oponiéndose a un presidente o a una presidencia? Eh, Ujú. ¿Cuál es el interés de un diario de estar en contra de un determinado grupo político? Y bueno, ¿sabes cuál es? Los negocios. Así como en la guerra del azúcar el dueño del principal diario era dueño también de los ingenios azucareros en Cuba, bueno, así también en Argentina el señor Aranda, uno de los principales productores y exportadores de arroz de la Argentina, también que el grupo Clarín tienen empresas constructoras y estaban en desacuerdo con que China o las empresas chinas pudieran haber licitado mejor la, por ejemplo, la represa Kirchner-Zepernik, que es la que tienen, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, porque acaba de hacer el gobierno nacional una reactivación de esa relación comercial, empresarial y de obra pública, ¿m? Para que China se ocupe de las represas, por un lado. Por otro lado, entre los claros oscuros que se han desarrollado en nuestro país es la aprobación del pliego del profesor de vóley. Esa es su único mérito que yo conozco académico para ser embajador plenipotenciario de la Argentina en Bélgica. Y nos referimos a Fernando Iglesias, ¿no? Sí, no es solo Bélgica, Julio, De toda es de lo Europa. que estábamos hablando, claro, es el embajador en la Unión. Imagínense que, digamos, ese cargo lo tuvo originalmente Alberdi, eh, y por su posicionamiento en contra de la guerra del Paraguay, que escribió Ajá. el libro El crimen de la guerra, Mitre lo destituye, pero bueno, no es exactamente igual, pero bueno, era el Es ministro bastante parecido, plenipotenciario. digamos. Eso Sí, era... exactamente. Abarca porque en Bruselas está la sede de la Unión Europea. mm, Entonces, bueno, tiene que ver con el vínculo establecido. Imagínense, recién hablamos de lo que planteaban las dos potencias más importantes de esa Unión Europea respecto a la necesidad de acercarse al BRICS, de establecer vínculos, no solo comerciales y económicos, sino también políticos, culturales, con los distintos bloques regionales por fuera de los hegemónicos a los que se quieren atener, digamos, y que no les generan ningún tipo de gratificaciones en la mayoría de los sentidos, sino, podríamos decir, cuestiones contraproducentes en gran medida. Bueno, ahí está planteado un desafío importantísimo que, bueno, para el que nuestro país ubica a este personaje que se dedica a las chicanas, digamos. ujú. Yo respeto, conozco profesores y profesoras de vóley que son fabulosos y creo que cumplirían incluso en ese lugar un papel mucho más digno en todos los sentidos, pero en realidad lo que caracteriza a este personaje
son el chicaneo permanente Ahora, como discúlpeme, doctor, forma pero de... usted que Sí, estudió Ciencias Políticas y Relaciones sí. Internacionales, ¿para qué estudia? Si como profe de vóley puede ser No, tranquilamente no, está ocupar eso. bien. Yo soy profesor nacional de tenis también, así que Ah, bueno. reivindico Pero las actividades reivindique la deportivas. actitud del tenis, no se presente No, como... no, no, ya sé, pero bueno, no ejerzo, No, digamos, no, perdón. Fue ah, una actitud irrespetuosa de mi parte, pero como para no, darle un no, grado de humorada a algo que a mí me parece una po- aberración. La verdad que... eh, y no forma parte en porque uno realidad puede estar en de desacuerdo un con la sentido estratégico línea... en estos momentos. Claro, uno puede estar en desacuerdo con la línea que aborde, pero al menos que sea del palo, dicen los pibes, ¿no? Que sepa dónde está parado. Bueno, otra noticia de los claroscuros que tenemos es esta Hay mirada una nueva. anécdota, a ver, Julio, ya que digamos, creo que lo salvó una panadera o una comerciante abajo de la sede que tiene Argentina, Ah, porque no servía porque ni para abrir la puerta y quedarse adentro, porque no sabía que tenía que tener sí, una tarjeta para no, poder volver a entrar. no, bueno, eso no puede pasar a todo, pero estaba vestido de una manera que no se corresponde con el clima que hace ahí, Bueno, como para ir dimensionando. confundió Miami Pero bueno, con Brujas, no sé dónde estaba. Bruselas, Bruselas, con Bruselas. la capital de la Unión Europea, Claro. la sede. Ah, una bestialidad. Bueno, no perdamos más tiempo con este hombre. Vamos. La verdad que no vale la pena, me parece, excepto por el lugar que ocupa. Eh, Te decía que dentro de los claroscuros que existen hoy en el mundo, otro de los claroscuros que existen es la definición de este nuevo escenario comercial del mundo que pasa de la globalización a la multipolaridad. Y dentro de la multipolaridad hay quienes son continentalistas y hay quienes son regionalistas y hay quienes son nacionalistas. Bueno, me parece que estos días, esta unidad entre México, Cuba y Brasil han demostrado que el regionalismo es muy importante, al menos para el Cono Sur o para Latinoamérica. Si desarrollamos este mismo concepto, bueno, otro de los temas es ver cómo se desarrolla el pacto con la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? Tomando en cuenta que el Mercosur debe dejar de ser simplemente un organismo que parece un supermercado de Latinoamérica y no debería, o del Cono Sur y no debería ser así, tendría que tener más robustez, más contenido y empezar a verse como lo es la Unión Europea también, ¿no? Bueno, sí, ahí diste en un punto clave, Julio. Nosotros tenemos un desafío en nuestra región, en los bloques regionales, que es el comercio intrarregional. No es casualidad que el año de mayor crecimiento económico de la historia de Argentina y Brasil fue el 2011, Claro. que coincidió con la articulación que se dio fundamentalmente en términos económicos y en los otros planos también, del intercambio conjunto. Fueron dos de los grandes países, pero ahora está sumándose Colombia, están sumándose el resto de los países que quizás tienen una escala mediana o más pequeña que se tienen que contemplar y tienen que establecerse mecanismos que promuevan el comercio intrarregional como lo hace y lo hizo la Unión Europea y es lo que llevó a su mayor grandeza, Y tener ¿no? el concepto de la Que complementariedad y no solo de la competencia, ¿no? exactamente, ahí está el punto y comprender, digamos, las distintas escalas de los países. Nosotros estamos a un 30% de nuestro comercio exterior en el propio bloque, Mm. digamos, e incluso ese porcentaje generalmente por lo menos en nuestro país, que es lo que sigo más o menos, tendríamos que seguir cada uno de los países, comparar, es un trabajo permanente el que hay que hacer en ese sentido, es superavitario, digamos, pero no superavitario en términos, digamos, de, de un aprovechamiento, sino de una complementariedad que se da en la práctica sin ninguna perspectiva todavía de mayor articulación, coordinación, que me parece que en el marco de lo que vos planteaste al principio, de este mundo
constituyéndose en base a esta lógica de bloques que pueden ser de una escala determinada, mayor, menor o mediana, pero es la característica distintiva. Bueno, nosotros nos tenemos que insertar de la mejor manera y potenciar al ámbito del cual formamos parte. En ese sentido, es un desafío bueno, los distintos planos que se plantean, no solo en el económico, sino también en el social, en el plano de la salud. La verdad que las actitudes solidarias que tuvo Cuba con nuestro país, con las personas con problemas de visión, con distintos tipos de problemáticas de salud, fue contundente, sin pedir nada a cambio, y cuando un país de nuestra región está sufriendo una situación como la que está sufriendo la propia Cuba, la respuesta tiene que estar a la altura de las circunstancias y de esos mecanismos de solidaridad que se van fortificando en la propia práctica y que la hacen fundamentalmente los pueblos a través de sus distintos integrantes y sus acciones permanentes. Por lo tanto, lo mismo que sucedió acá con esos mecanismos que se establecían, también pasó en Brasil, también pasó en Chile. Por eso ahora Chile, antes del cambio de gobierno, tiene una actitud contundente de apoyo, solidaria con el pueblo de Cuba. Y bueno, en Brasil incluso las organizaciones sociales están planteando a las grandes empresas petroleras que actúen de manera también complementaria y solidaria con un pueblo que ahora no la está pasando bien, pero seguramente se recuperará y volverá a tener ese tipo de respuestas y ese tipo de actitudes, porque forma parte de nuestra identidad, y eso no tiene ningún valor que se pueda mensurar en términos económicos, sino que es el valor más importante que tienen los países, los pueblos y los bloques y las regiones. Así que eso es lo que nos hace respetados en todo el mundo también, ¿no? Y Así bueno, es. nosotros, como decía un expresidente, tenemos que recuperar y poner en práctica la autoestima colectiva, porque es la manera de ponernos de pie y de caminar y de realizarnos conjuntamente, que es la única Y encontrar manera las formas de que se realiza el ser humano. organización que nos permita afrontar e insertarnos en el mundo de una manera prudente y beneficiosa para nuestro pueblo, ¿no? Así que Eso es lo que buscan todos los países, digamos. nadie va a pedir nada diferente. A mí me parece que es eso lo que desde Cuba hasta China, desde Estados Unidos hasta Rusia, todo el mundo va a querer tener esa mirada con una negociación dispar cuando uno se sienta ante gigantes como Bueno, China, Rusia o Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, dentro de esa disparidad no tiene que ser un abuso ni un exceso como el que practica Donald Trump a partir de la sanción con aranceles, ni debe ser tampoco la actitud china de que te inunda el mercado con una sonrisita, ¿no? Tenemos que encontrar un punto medio. Y yo creo que este es el mejor ejemplo que plantea Gramsci, ¿no? De entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, están estos intersticios. Así que me parece que estamos transitando ese intersticio y el modelo económico mundial no cambia de un día para otro, sino lleva su tiempo. así es, ¿Eh? así es. Lautaro, la verdad que ha sido muy buena columna. La verdad que nos deja un montón de cosas, un montón de tela para cortar. Te invito a que el viernes que viene hablemos de algo que va a suceder, que está trascendiendo, que es la elección en Colombia, donde Así es. eh, el En sector de mayo. Petro está doblando a su opositor de la derecha. Y bueno, Veremos qué pasa. pero tenemos que vender, Lautaro. ¿Qué querés que te diga? Si no, nos van a A echar. meterle un Te abrazo mandamos un gran gigante abrazo. Que pase y un a buen fin de disfrutar de semana. este fin de semana. Pasaba Lautaro Bruguera, el doctor Lautaro Bruguera, profesor de tenis también, por si le sobra ahí una embajada a Javier Gerardo.
aunque también es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con su columna de internacionales aquí en Vox Populi.